Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su refugio para todo lo que late con fuerza en el mundo de las series y novelas. Espero que estén listos para un viaje emocional, porque hoy vamos a sumergirnos en un universo de miradas intensas, juramentos eternos y sobre todo, en ese fuego que solo las historias de amor tucas saben encender. Así es. Vamos a explorar juntos algunas de las historias más adictivas, esos romances que literalmente te robarán el corazón. Prepárense para cancelar planes, pedir pizza y quedarse pegados a la pantalla porque estas series son una bomba de emociones. Pero antes de empezar a desglosar estas joyas, quiero invitarlos a unirse a nuestra comunidad de fans. Si les gusta el drama, el romance, las intrigas palaciegas y todo lo que tenga ese toque turco irresistible, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de recomendaciones, análisis y chismes sobre sus series favoritas. No se lo querrán perder. Ahora sí, vamos a lo que nos truje. Hoy no les voy a dar una lista al uso, no. Vamos a hablar de sentimientos, de sensaciones, de esos momentos que te hacen suspirar y gritarle a la pantalla. Vamos a diseccionar esos romances que te dejan pensando en el amor verdadero, en el destino, y en si deberías mudarte a Estambul inmediatamente. La primera que quiero mencionar, y sé que muchos de ustedes la están esperando, es la historia de amor de Erkencikus o Pájaro Soñador. ¡Ay, Sanem y Can! ¿Qué les puedo decir que no sepan ya? Esta serie es un torbellino de frescura y autenticidad. Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, y Can, un fotógrafo aventurero y apasionado por la naturaleza, se encuentran en un torbellino de malentendidos, secretos y, por supuesto, una química explosiva. Lo que hace tan especial este romance es la inocencia de Sanem y la rudeza encantadora de Can. Él la desafía a salir de su zona de confort, a perseguir sus sueños, mientras que ella le muestra la importancia de las raíces, de la familia y del amor incondicional. Y ni hablar de los escenarios, las playas turcas, la música. Todo te transporta a un verano eterno lleno de romance. Lo que la hace adictiva es la constante tensión entre ellos, los obstáculos que deben superar y la manera en que, a pesar de todo, su amor siempre encuentra el camino de regreso. Es una historia ligera, divertida, pero que también te toca el corazón con la vulnerabilidad de sus personajes. Siguiendo con las comedias románticas, pero subiendo un poco la apuesta en cuanto a intensidad, tenemos Senkalkapm o Llamas a mi puerta. Eda y Serkan. Otros chip que nos ha tenido pegados a la pantalla durante semanas. Aquí tenemos la clásica historia del chico rico y la chica humilde, pero con un giro muy interesante. Eda, una joven aspirante a arquitecta, se ve obligada a trabajar con Serkan, un arquitecto frío, calculador y obsesionado con el trabajo, después de que él le retira su beca universitaria. Para complicar aún más las cosas, fingen ser pareja para beneficio mutuo. ¿Se imaginan lo que viene después? Si el romance falso se convierte en algo real, pero el camino está lleno de obstáculos, mentiras, exnovias resentidas y problemas familiares. Lo que la hace tan adictiva es la evolución de la relación entre Eda y Serkan. Al principio se odian, luego se toleran, después se admiran y finalmente se enamoran profundamente. Ver cómo Serkan se abre y muestra su lado vulnerable gracias a Eda es simplemente hermoso. Y la química entre los actores, Kerem Bürsin y Hande Erçel, es innegable. Te atrapa desde el primer capítulo y no te suelta hasta el final. Ahora, si lo que buscan es un romance más maduro con toques de drama y suspense, les recomiendo Kara para Aşk o Dinero Negro Amor. Ömer, un policía íntegro, y Elif, una diseñadora de joyas exitosa, se cruzan cuando sus seres queridos son asesinados en circunstancias misteriosas. Juntos se embarcan en una investigación que los lleva a descubrir una red de corrupción, mentiras y secretos que pondrán a prueba su amor. Esta serie no es solo un romance, es un thriller que te mantiene al borde del asiento en cada episodio. La relación entre Ömer y Elif es compleja, intensa y llena de obstáculos. Ambos tienen personalidades fuertes y puntos de vista diferentes, pero se complementan a la perfección. Se apoyan mutuamente en los momentos difíciles, se dan fuerza y se inspiran a ser mejores personas. Y la química entre Enginak Yurek y Tuba Büyüküstün es simplemente magnética. Te hacen sentir cada emoción, cada lágrima, cada latido del corazón. Es una serie que te hará reflexionar sobre el amor, la justicia y la importancia de luchar por lo que crees. No podemos hablar de romances turcos adictivos sin mencionar una de las series más icónicas de los últimos años,
Askmemnu o Amor prohibido. Esta serie es un clásico, una obra maestra del drama y el melodrama. Biter, una joven ambiciosa, se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella, para escapar de su madre y de su pasado. Sin embargo, la felicidad no llega con el matrimonio. Biter se siente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan, y ambos inician una relación prohibida que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Esta serie es una exploración profunda de la naturaleza humana, de la pasión, la ambición y la traición. La historia es trágica, pero también es fascinante. Te atrapa desde el primer minuto y no te deja respirar hasta el final. La actuación de Beren Saat como Biter es simplemente impecable. Te hace entender su dolor, su frustración y su deseo de encontrar la felicidad, aunque sea por el camino equivocado. Es una serie que te hará llorar, sufrir y reflexionar sobre el poder del amor y las consecuencias de nuestros actos. Es una joya de la televisión turca que no te puedes perder. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de Cesur Beguzel, oh valiente y hermosa. Esta serie nos presenta a Cesur, un hombre misterioso que llega a un pequeño pueblo para vengarse de Tasin Corluda, un hombre poderoso y despiadado que es responsable de la muerte de su padre. Sin embargo, los planes de Cesur se complican cuando se enamora de Swan, la hija de Tasin. Esta serie es una mezcla perfecta de romance, acción y suspense. La relación entre Cesur y Swan es intensa, apasionada y llena de secretos. Ambos tienen que luchar contra sus propios demonios y contra las fuerzas que intentan separarlos. Ver cómo su amor florece en medio de la venganza y el peligro es simplemente emocionante. La química entre Quantatl y Tuba Buyukustun es innegable. Te hacen creer en su amor, en su dolor y en su determinación. Es una serie que te hará suspirar, llorar y aplaudir su valentía. Podríamos seguir hablando de muchas más series, pero creo que con estas ya tienen suficiente material para engancharse por semanas. Recuerden que estas son solo algunas recomendaciones, hay muchas más joyas escondidas en el mundo de las novelas turcas. Así que, en resumen, hoy hemos explorado algunos de los romances más adictivos de las series turcas, desde la frescura de Erkencikus hasta la intensidad de Senkal Kapm, pasando por el drama de Kara para Ask, la tragedia de Askmemnu y la acción de Cesur Beguzel. Hemos visto cómo el amor puede florecer en las circunstancias más inesperadas, cómo puede superar obstáculos y cómo puede transformarnos. Espero que hayan disfrutado de este viaje emocional tanto como yo. Gracias por acompañarme una vez más en este recorrido por el apasionante mundo de las series turcas. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué otro romance turco les ha robado el corazón? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Compartan sus experiencias y cuéntenme qué es lo que más les gusta de estas historias. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo, corazones. Besos y que el amor los encuentre.